días a todos. Gracias por el tiempo brindado. Vamos a hacer una presentación de lo que es Power BI. En esta presentación lo voy a dividir en tres partes. Una explicándole cómo es la herramienta, una segunda parte que es la demostración y un tercer bloque para las preguntas que ustedes deseen hacerme y pueda yo aclararlas. ¿Ok? Muy bien, vamos a empezar entonces. Primero quería presentarme. Yo soy Luis Mendieta. Yo soy ingeniero de sistemas de carrera en la Universidad de Lima y luego estudié un MBA en ESAN. Y después de esas dos experiencias tuve mi experiencia más larga profesional, que fueron 15 años como gerente general de una importadora de químicos llamada Mercantil. Esta empresa la inicié con una venta de 12 millones de dólares y terminé mi experiencia laboral con ellos cuando vendíamos 101 millones de dólares de facturación anual. En este tiempo, la empresa la transformé. Hice una transformación de una empresa típicamente familiar, con pocos procesos, a una empresa que contaba ya con los procesos establecidos más corporativos. Dentro de ese camino se implementó un SAP Business One, implementamos el Power BI, entre otras cosas que iremos explicando en el camino. ¿Ok? Muy bien, la óptica con la cual yo quiero explicarles esta reunión no es la del típico consultor de BI, donde conoce la herramienta y probablemente si ustedes han tenido alguna experiencia con ello, es preguntarles qué quieren llevar a reportear en el Power BI. Mi óptica de la que yo le puedo brindar y la experiencia que le puedo dar, el valor que le puedo brindar yo, es de una persona que ha tenido experiencia en el negocio, ¿no? Es decir, como gerente general, fui yo el que implementé el sistema en la empresa y sobre ella la vista o el ojo de cómo podríamos explotar la información que teníamos en ese momento. ¿Ok? Entonces, por ahí va un poco mi perfil y por ahí voy a canalizar la exposición. Ok, brevemente quería explicarles para los que no conocían en qué consiste el Power BI. El Power BI es una herramienta que permite reportear la información que uno tiene. Entre las principales grandes cuatro características que tiene este sistema, yo las mencionaría como que puede recolectar de muchas fuentes de información. Los informes son muy dinámicos, la facilidad de acceso y la seguridad que proporciona la herramienta que es parte del paquete de Microsoft. ¿Okay? Vamos a explicar cada uno de ellos brevemente para ahondar en esas cuatro características. La primera es la conectividad, ¿no? Como les explicaba, lo interesante de esta herramienta es que yo puedo acceder, por ejemplo, al SAP Business One, sea HANA o el tradicional SQL Server, como otras herramientas, como puede ser el Excel, como pueden ser páginas web, como pueden ser archivos que uno tenga, y tratar de englobar toda esa información y centralizarla para poder explotarla de una forma visual. Ejemplos que les puedo yo dar, yo he interactuado mucho con Excel, que creo que todas las empresas manejamos, y poder interactuar el Excel con la fuente de información transaccional, que puede ser el SAP, te permitía comparar información. Ejemplo clásico, tener el presupuesto en Excel o una proyección en Excel y tener las transacciones en el SAP. Con esta herramienta podemos comparar estas dos informaciones y poder visualizarlas. ¿Ok? Eso es en el tema de conectividad. Segundo es la capacidad de acceso. Esta información que está en la nube, en los servidores de Microsoft, puedes accederlas tanto dentro de tu organización, externamente, y lo interesante es a través del móvil. ¿Qué te da ello, no? Cuando yo implementé por primera vez esto, la facilidad de poder ver la información, por ejemplo, comercial, desde un celular, te da una amplia flexibilidad de poder ver cómo van los resultados, ¿no? Entonces, es una herramienta que te permite esa omnicanalidad de la información y te permite dar ese paso de información o de acceder a la información correctamente, ¿no? Hablemos brevemente de la estructura sin llegar a tecnicismos. ¿Cómo funciona el sistema? Vayamos al punto 1 en esta diapositiva. Uno primero tiene que crear el reporte accediendo a la información que tiene la organización, llámese servidores, base de datos, Exceles, información pública, lo que queramos acceder. Se trabaja en la información, en el reporte, y este reporte se publica en un servicio que está en la nube dentro del paquete de Microsoft. ¿Ok? Para ello uno necesita una licencia que tiene un costo alrededor de $10 por usuario y uno lo puede publicar. Cuando tenga este servidor, lo que hay que hacer un paso siguiente, que es el paso 3,
es dejar el reporte para que se pueda actualizar automáticamente y la información se pueda brindar en ese sentido. Por ejemplo, yo quiero acceder a la base de datos de SQL todos los días o 5 veces al día, y eso hay que tabularlo en este servidor, en el número 3, para que eso pueda refrescarse la información que uno accede. Con esta información actualizada, uno puede acceder de este punto 2, que no está dentro de la organización, a cualquier medio que uno tenga, tanto interno a la organización como de forma externa. Llámese un celular, una tablet, una página web, uno puede acceder a esta información que está embebida dentro de la seguridad de Microsoft. ¿Okay? Y acá hay un punto importante también que yo desde el punto de vista de gerente veía qué tan segura es esta información. Muchas veces hemos tenido experiencias de hacer web application donde uno accede a la información y probablemente se pueda mal utilizar o acceder por personas ajenas, ¿no? Eso está dentro de un paquete de Microsoft que te da esa seguridad para la organización e incluso te puede brindar información parcial dependiendo del perfil de los usuarios que uno tenga. Entonces, yo lo he usado por muchos años, es una información muy segura y que te permite esa versatilidad. ¿Okay? Quiero contarle mis experiencias de por qué llegué al Power BI, ¿no? Como les expliqué al inicio, yo no soy el consultor de BI típico, sino yo he estado donde están ustedes, es decir, el que tiene la necesidad de la información. Y les cuento mi experiencia. En esta empresa que yo trabajé, la primera hito que tuvimos que hacer es implementar un ERP, que entiendo que muchos de ustedes ya lo tienen. En el año 2008 se implementó una primera versión del SAP Business One, con Ventura, de la cual conozco desde ese momento. Y luego de implementar y de vivir los primeros meses donde uno entiende que la información se va adecuando o los procesos que instaura el sistema RP se van adecuando a la empresa, aparece la primera necesidad de querer ver la información, ¿no? Entonces, en ese momento de querer ver la información, uno recurre normalmente a un Excel o a los reportes nativos que uno tenga, ¿no? Y que normalmente son limitantes a la información que uno puede proporcionar. Por muchos años, diría que por lo menos unos 5 años, se vivió con Exceles que accedían a la base de datos para poder ver esa información. A través de tablas dinámicas era la fuente de información que tenían. Estas tablas dinámicas permitían una primera visualización de la información, sí, y satisfacía una necesidad, correcto, pero llegaba a tener un techo, ¿no? Un límite de poder explotar esa información. Límites en el sentido de que no podía ver la información fuera de la organización, y segundo, que no podía hacer algunas comparaciones que yo hubiera querido hacer en una tabla dinámica. Y es ahí donde nace el requerimiento o me encuentro con la herramienta que es el Power BI, ¿no? El Power BI me solucionaba esos dos puntos y se empezó a hacer la migración de estas tablas dinámicas a los reportes que poco a poco se fueron implementando. Entonces, es así más o menos la ruta que yo veo de madurez de la necesidad de tener un Power BI, ¿no? Una primera etapa, como menciona acá, es ordenar la empresa con un sistema, con un ERP, implementarlo, el parto 2. Paso 3, tener una fuente de reporteador medianamente simple. Y una cuarta etapa es probablemente una herramienta de Power BI que te permita dar ese salto de información mucho más rica y mucho más compleja que uno pueda tener. ¿Ok? Muy bien, este es un ejercicio que hemos hecho de cómo se podría ver un reporte comercial. A ver, normalmente la implementación de los reportes BI pueden ser en toda la organización, comercial, logística, finanzas y lo que uno necesite. El flujo natural que uno debería tener, a mi entender, o lo que yo sugiero, probablemente donde está el mayor requerimiento o la primera visualización que uno quiere tener es el lado comercial. Dado que hay transacciones de forma diaria, es el objetivo, digamos, más grande que uno tiene como empresa, y es ahí donde uno debería empezar a mostrar la información para quién, para el gerente comercial, pues tamizarlo o dividir la información para el vendedor, para que pueda ver su objetivo de ventas, y ese tipo de información es la primera que uno debería poder mostrar a la organización. ¿Okay? Dentro de ello, este es el ejemplo que queremos nosotros mostrarle. Lo que se puede ver acá es un dashboard o un panel donde es la típica información que uno quiere ver mensualmente, ¿no? Estamos parados en septiembre de 2024 y acá lo que uno puede ver
es la información de varios ángulos. KPIs que uno pueda medir, en este caso, en el lado de estos países, se puede ver la información mensual, trimestral y acumulada. Normalmente esta información, y dentro de mi experiencia, se tiene que poder comparar con algo. Dependiendo de la madurez que tenga la organización, puedes compararla contra un presupuesto, contra una proyección, o en caso que no exista, por lo menos te comparas contra el resultado del año pasado o del trimestre anterior. Entonces, es sano tener una medida que uno pueda seguir. En este caso, se puede apreciar la comparación contra la data del año anterior. Es decir, estoy tratando de compararme qué tanto crezco de un año al otro. Entonces, rápidamente uno puede ver, ok, cuánto hoy voy parados en la fecha donde se ha actualizado el reporte, cuánto he avanzado o qué tan lejos estoy de esa meta que me he puesto o comparándome con el año pasado. De la misma manera trimestral y de una manera anual. Esta información se puede visualizar tanto numérica como gráfica, que se puede aparecer acá abajo, y se puede dividir o explotar en muchas dimensiones, como se pueden hacer las tablas dinámicas, pero de una forma visual mucho más interactiva. En este ejemplo estamos pensando que la empresa tiene varias divisiones, en este caso 5 divisiones, y dentro de cada división hay familias o agrupamientos de productos. Y además se puede proporcionar la ubicación de esta venta donde se ha realizado, ¿no? El ubiceo se puede ver en mapas y ver dónde se está vendiendo más visualmente. El tamaño de estos círculos es el tamaño de la venta que se produce y de esa forma visualmente uno puede ver por dónde se está concentrando más. ¿Ok? Vayamos otro mes, por ejemplo, para poder hacer la comparación y ver cómo uno puede tener ese progreso, ¿no? Entonces uno puede ver el mes pasado y decir, mira, ok, se batió o no se batió la meta. En este caso se puede apreciar que no se logró superar el resultado del año pasado. El trimestre sí va bastante alineado y en el año vamos superando lo que se va haciendo en el acumulado de enero a agosto en comparación del año pasado. Esa es una sugerencia de cómo se podría ver la información comercial del resultado mensual. Esta información o este reporte normalmente es de consumo diario para ir viendo cómo se va armando durante el mes esta información. ¿Ok? ¿Cómo se puede explotar ello? Podemos marcar una de las divisiones y toda la información es solamente de esa división. Podemos ir pasando uno por uno. Cada gerente comercial, si es que esto está dividido, cada jefe comercial puede solamente visualizar si queremos la división que ellos quieran o a nivel de familia, en el caso que sean vendedores. Entonces se puede customizar mucho un mismo dashboard para la información que queramos dentro de desplegar la información en la organización. Algo más que también se puede hacer en el caso que se tenga, yo quiero comparar las primeras 3 unidades y podemos ver la comparación de lo que se hizo el año pasado con respecto a la información que se va desarrollando este año y así explotar la información. Podemos hacer un clic en una de las familias y se puede sectorizar solamente esa información. Se puede tener esa granularidad de la información que se tiene acá. Versatilidad de este ejercicio que se puede visualizar en diferentes monedas, soles y dólares, dependiendo del caso, y cualquier otra dimensión que se quiera ver. Normalmente, cuando yo explotaba esta información comercial, la venta es un dato importante, pero también el margen bruto era el otro dato que uno medianamente persigue o busca alcanzar. De esa misma información se puede obtener ambos resultados y se puede, como mencioné en un momento, restringir la información. Por ejemplo, el dato comercial de la venta solamente a los vendedores y el margen probablemente sí a la gerencia. Se puede restringir esa información dependiendo de los accesos o de las metas que tenga cada rol, ¿no? Fuera de esta información de foto mensual, algo interesante que también habría que ver y que ya es de uso más diario, incluso constante, más veces en un solo día, es cómo logramos esa meta mensual. Y lo que queremos ver es a veces la venta diaria. Entonces se puede llegar a ese nivel de información. Por ejemplo, la información que hemos mostrado de agosto, acá podemos apreciar que esta venta, voy a marcar todas las divisiones, cómo se ha ido armando, ¿no? Podemos ver la venta por día. Se puede ver que, por ejemplo, vamos a avanzar, el último día del mes de agosto se facturó $64.000 con un margen de 7.000 de la división Pharma. Podemos marcar la división Pharma y solamente ver qué clientes lograron esa facturación. Podemos ver quién fue la que facturó más.
y darnos cuenta, este nivel de reporte lo que te permite es saber si se logró o no se logró lo que tú esperabas, ¿no? Por ejemplo, tal persona tenía una meta y tenía que facturar al cliente ABC y me puedo fijar rápidamente si se logró esa facturación durante el mes o no se logró y puedo llamar a la persona y buscar una explicación en el caso que no se haya dado. Entonces, se puede llevar el Power BI una herramienta de seguimiento constante como de agrupamiento de información. ¿Ok? Esa es la idea con este reporte. Y ahí también se puede tener información muy clásica como son los rankings, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, 2024, voy a tomar todo el año, voy a tomar el año completo, y puedo ver el ranking de la venta por cliente, por producto, por vendedor o por familia, ¿no? Y sectorizarles. Por ejemplo, digo, ok, no quiero ver de todos los trimestres o de todo el año, solamente del primer trimestre. Entonces puedo escoger solamente un solo trimestre y estoy viendo ese ranking. ¿Para qué? Para poder verlo tal vez con respecto al segundo trimestre y ver qué cosas han cambiado. Así como puedo ver la información que estoy visualizando de la venta, puedo visualizarlo sobre el margen, puedo visualizarlo sobre la cantidad o el volumen. Es muy flexible esta herramienta y te permite con un solo dashboard ver la información como la información importante que tú quieras visualizar, ¿no? Hasta acá yo diría que medianamente una tal dinámica podría cubrir. Incluso esta dinámica de poder cambiar la información ya no es posible, pero la herramienta, como mencioné, dentro de las virtudes que tiene, es la facilidad de explotar la información. Y algo que hay una distancia con las tablas dinámicas es el poder comparar información, que es ahí donde está principalmente lo rico o lo interesante de esta herramienta. Y allí voy con el tema de la comparativa. ¿Qué pasa con las comparativas? Si uno tiene una meta, un presupuesto, uno lo que quisiera ver es cómo ese presupuesto con la data real vamos avanzando día a día. Entonces, lo interesante de esta herramienta es que yo puedo comparar y puedo explotar una herramienta de comparación. En este caso, como ejemplo, estamos poniendo una herramienta de comparación de 3 modelos. Y cada modelo puede ser que podría ser el presupuesto, puede ser la data del año pasado, puede ser la data real del año, cualquier otra información que tenga la misma estructura. Entonces yo puedo absorber o agrupar toda esta información que tiene una misma estructura y compararla como yo quisiera. En este caso, como ejemplo, estamos comparando 3 datos reales, 2022, 2023 y 2024 de todo el año completo. Entonces, ¿qué me permite esto? Tener una forma rápida de saber o de reaccionar para la toma de decisiones de un gerente comercial, por ejemplo, de saber qué cosa estoy dejando de vender o qué he perdido de mi venta para poder reaccionar. Muchas veces, cuando no se tiene esta información, se espera el cierre de mes o ver a un reporte para poder tomar una acción. En este caso, la toma de decisión puede ser muy rápida porque yo puedo ir armando esta información día a día o incluso varias veces al día. Entonces, esta información que vemos acá, podemos visualizar que el cliente, en este caso el primero, cuánto se hizo en el año 22, cuánto se hizo en el año 23 y cuánto se va haciendo en este año 24. Podemos hacer clic en ello y podemos ver cuánto fue el margen bruto de ese cliente en esos 3 años. Podemos explotar a ese cliente que se vendió en cada uno de esos 3 años acá y de esa manera tomar una acción rápida. Podemos tener esta información como una herramienta en las revisiones con los vendedores para saber dónde impulsar y no impulsar. Y así como esto, millones de herramientas más que se pueden hacer para tratar de enfocar en obtener o mejorar la función del gerente comercial o de la toma de decisión. Esto es un ejemplo de lo que es una posible herramienta comercial, pero así como hay herramientas, reportes para el área comerciales, hay herramientas para las otras áreas. Por ejemplo, les puedo sugerir, si es que es una empresa comercial, el inventario es algo que también uno quiere ver desde 2 puntos de vista, ¿no? Desde el punto de vista de saber si tengo o no tengo el producto, o de saber si me estoy excediendo un inventario y que tengo que tomar una acción de vender un stock para poder tener un nivel inventario adecuado. Desde el punto de vista financiero también se da otra lista importante y ahí hay 2 caminos, ¿no? Yo he sido CFO y como finanzas
tienes la información obviamente más delicada, pero que probablemente lo consumes una vez al mes, que son los estados financieros, y puedes compararlos contra el año pasado, contra tu presupuesto. También hay mucho, mucho más que explorar, pero también te es rico esta herramienta si que quieres hacer el flujo de caja semanal o operativo para poder ver si es que cubres o no cubres la caja y si tienes la interacción con el ERP, poder ver cómo se va armando, cómo se va cobrando día a día y ver si esa estimación que uno tiene se puede dar. Todo eso, esta herramienta lo puede cubrir sabiendo que tienes la información centralizada como un ERP o a través de información externa como puede ser Excel que te complementen esta información. ¿Ok? Eso es un poco lo que quería mostrarles. Ah, y un dato más, como les mencioné, uno de los puntos que a mí me agrada mucho esta herramienta es la flexibilidad de dónde veo la información. Y es por ello que también quería que puedan ver cómo se ve en un celular. Un segundo, voy a dejar compartir. Vamos a compartir mi pantalla del celular. Esto es el Power BI en mi celular. Tengo varios reportes. Vamos a acceder al mismo reporte que les he mostrado. Y acá pueden ver, vamos a acceder al de ventas. Y es la misma información. Y esto es lo que yo decía que yo consumía, por ejemplo, para ver si los datos comerciales se estaban cumpliendo o no, día a día, interdiario, semanalmente, pero saber y no consultar al área comercial, podía ver cómo estamos con respecto principalmente al presupuesto, que era la meta que teníamos mes a mes, ¿no? Entonces, es la misma información que hemos explotado, se tiene también la misma flexibilidad de decir, ok, solamente quiero ver una división y tener el resultado de ella. Puedo obviamente cambiar por los meses y tener esta información. De esta misma sentido, puedo ver la venta diaria, si es que quiero ser más puntual, y saber, ok, el día 28 de mayo hago clic y veo, ok, eso se facturaron dos cosas, etc. O puedo ver de toda la empresa, ok, ese día se facturaron todas estas facturas y puedo ver el total. Ok, así de simple y así de accesible es esta información y con la seguridad que te da Microsoft como garantía del tema. ¿Ok? Eso es todo lo que quería mostrarles y abierto a las preguntas que ustedes tengan para aclararles las dudas. Vamos a dejar de compartir. Gracias, Lucho, por la presentación. Bastante interesante. A toda la familia de clientes de Ventura, si tienen alguna duda, la pueden escribir en el chat. A ver, Sí, acá tenemos una está. consulta. Sí, Ahí la correcto, ¿verdad, tienes. Leo? Sí, ¿cuál es la forma en la que se hace el enlace entre la base de datos SQL y Power BI? El propio Power BI nativamente tiene esas conexiones, tiene con muchas plataformas, entre ellos SQL, con el SAP HANA también. Entiendo que tiene que instalar un servicio en el servidor de SAP. No, en realidad lo que necesita la empresa es poder tener la licencia de un usuario de Power BI mínimo, que creo que está alrededor de $10 la licencia. Con ese usuario se puede crear el reporte en las certificaciones que ustedes quieran. Y luego lo que sí necesita es como un servidor para que ese servidor pueda acceder de forma recurrente a la información que ustedes tienen. Por ejemplo, el SQL o el HANA, para que pueda refrescar el reporte que está en la nube de Microsoft, ¿no? Entonces, toda esa conectividad se puede dar. Yo lo he trabajado con SQL y además también hemos hecho ejemplos con HANA, ¿no? Por lo tanto, a ver, la segunda pregunta, ¿Power BI puede conectarse a la base de datos de HANA? Sí, correcto. Sí se puede conectar a una base de datos HANA. Es transparente prácticamente para Power BI. De hecho, en Ventura yo la he conectado con HANA para poder explotar la data propia nuestra como empresa, ¿no? Así que los conectores de ODBC están tanto para SQL como para HANA. ¿Alguna otra consulta? A mí me surge una duda, Lucho. ¿Cuál Ujú. sería un flujo de proyecto? ¿Cuáles serían los pasos si una empresa quisiera implementar Power BI? O más que Power BI como producto, una solución de Business Intelligence. Sí, a ver, yo veo que se dan tres etapas. Una es el diagnóstico para saber cómo está la empresa, es decir, dónde está la fuente de información, qué necesidades tienen, qué prioridad le quieren dar, no sé si lo comercial o a algún otro lado. Luego, con ello, poder recabar esa información, podemos brindar una propuesta económica
técnica económica, si es que hay una complejidad de la información, si hay que depurar la información o tamizarla, y luego ya vendría el desarrollo en sí, ¿no? Ahora, todo este proceso, dependiendo de cada dinámica, puede ser bastante rápido, ¿no? En el sentido es que el RPSAP medianamente tiene una estructura común, diría que el 80-90% de la estructura es muy parecida, por lo tanto, los reportes comerciales medianamente se deberían de parecer entre ellos, ¿no? Entonces, ¿en qué sentido voy con este comentario? El hecho de que el despliegue de un reporte de Power BI puede ser bastante rápido de hacerse para que, digamos, la organización tenga una visualización inmediata. En mi ejemplo natural, en el caso que yo tuve, más o menos nos habríamos demorado unos 15 días para visualizar el primer reporte, que era el comercial. Y luego, obviamente, en iteraciones empezaron a agregarse nuevas visualizaciones, nuevos reportes, nuevos usuarios, porque claro, al comienzo era el consumo de los gerentes, luego queríamos que los vendedores lo vean, queríamos que otras áreas vean ese reporte, etc., ¿no? Va evolucionando, va madurando dependiendo de las necesidades de cada organización, ¿no? Claro, o sea, digamos que como la data se tiene en caliente en SAP, las empresas o los ejecutivos se van dando cuenta de toda la fuente rica de datos que tienen y esto es dinámico, entiendo, ¿no? Va evolucionando a lo largo del tiempo. Sí, es como los propios reportes, ¿no? Así cuando uno tiene un reporte, ok, quiere 5 reportes, después, no, tengo otra necesidad o quiero cambiar el reporte que yo hice, eso es lo mismo, ¿no? Obviamente acá la diferencia que podemos proporcionarles es mi expertise estando en el lado del usuario. Es decir, yo le puedo sugerir cosas que deberían de poder aprovechar o ver el usuario que consuma esta información. No solamente de saber los recursos técnicos de dónde jalar la información, sino medianamente qué es lo que se podría consumir. Es algo que el valor agregado que podemos brindar. Creo que hay unas preguntas adicionales, Juan Pablo. Pregunta 3 veo acá. Entiendo que en la parte de seguridad se configuran los horarios de actualización del informe. ¿Con qué tanta frecuencia se recomienda programar poner dicha actualización? Entiendo que la extracción no es en línea. Es correcto. Este servidor que está dentro de la organización tiene, dependiendo del tipo de licenciamiento que tengan, tiene hasta 8 meses para actualizar cada reporte. Depende cómo generes la información. Por ejemplo, yo digo, yo estoy en una organización donde se generaban alrededor de entre 50 a 100 facturas diarias, ¿ok? Y esas facturas se generaban en algunas ventanas horarias, en la mañana muy temprano o al cierre de la tarde. Por lo tanto, en esas ventanas horarias donde yo ponía las actualizaciones, llámese 9:30 era un momento adecuado, 4 de la tarde y 7 de la tarde, eran momentos donde yo sabía que había información nueva que yo podía actualizar. Es innecesario actualizar algo que casi no haya cambiado, sería innecesario tener esa recurrencia, ¿no? Información financiera, por ejemplo, es mucho más infrecuente de actualizar, un presupuesto no va a cambiar, el flujo de caja lo vas a revisar probablemente el día miércoles o jueves, por lo tanto, dependiendo de cada información, se customiza para no congestionar la actualización de la información, ¿no? Luego vemos acá, a ver, información en grupos, diferentes RUCs en Sabines One se puede incluir en tableros de control consolidados si está en el mismo servidor. Sí, se puede acceder a múltiples bases de datos y con ello poder mostrarlo como si fuera un grupo de empresas, ¿no? Tengo una empresa, no sé, de exportación, tengo una empresa de transporte y tengo una empresa de almacenaje. Es factible poder absorber las 3 informaciones y tener un pseudo estado financiero consolidado. Es factible de lograr. ¿Usaste DAX para lo que mostraste? Sí, sí, usé DAX. El DAX es la herramienta, digamos, de generar consultas mucho más elaboradas. Digamos, uno puede hacer consultas muy simples con las tablas, pero digamos, si uno quiere llevar a comparativas o limpiar cierta información, se tiene que usar DAX como herramienta de desarrollo. Hola, buenos días. La integración de base de datos es directa según su presentación, pero trabajaron también con el Data Warehouse como intermediario para recibir no solamente el SEO, sino procesarlas, porque si la versión directa en HANA, el trabajo requiere el servidor HANA, que puede repercutir en el mismo. Ok, perfecto, sí. La integración con HANA es a través de vistas
y el consumo de las vistas se va a dar justamente con esta frecuencia de actualización que uno quiera dar. Ejemplo, vamos a poner 3 veces al día. Entonces, se recurre o se insta la vista 3 veces al día con esa información, jala la información al Power BI, ya estamos en ese contexto, y en ese contexto el mismo Power BI hace el rol de un data warehouse, ¿no? Es decir, la información va normalizada y dentro de la información de Power BI uno tiene que ver cómo lo quiere mostrar. Y luego está el reporte como tal para visualizarlo, ¿no? Entonces, hay una instancia de limpieza en la vista probablemente si queremos limitar la información que queremos acceder. Llámese, la tabla tiene 100 campos, oye, solamente necesito 10. Y dentro de Power BI sí se hace una estructura de la información y luego está la visualización de esta información. ¿Ok? Buenos días, ¿se puede hacer estos reportes usando el Power BI con la versión gratuita o necesariamente se debe comprar? Correcto. El crear el reporte es gratuito para Microsoft. Es decir, si yo bajo el Power BI Desktop, yo puedo desarrollar el reporte. El único detalle es que no lo puedes publicar y no lo puedes actualizar. Entonces, prácticamente un reporte de desktop, ¿no? Así tendría una sola persona lo podría ver, que es el que lo desarrolló. Para una organización, muchos pueden desarrollar de cierta manera, pero para que sea consumida por la organización necesitas una licencia de Power BI para que puedas publicarlo y actualizarlo. Muy bien, esa es la última pregunta que hay acá. ¿Alguna otra Hay una consulta? pregunta previa, creo, Lucho. A ver, Dice de Aranza Gómez. Al publicar un dashboard y querer conectarlo, necesito un gateway. correcto. Sí, el Gateway es justamente este aplicativo que estaría en lo que yo llamaría el servidor de Power BI de la empresa. Este Gateway es el encargado de instanciar a las bases de datos, es decir, de pedir la información y encargado de, con esa información, subirla al cloud de Microsoft. Ese es el trabajo de este Gateway. Luego, estando ya en la nube, se consume quienes quieran acceder, ¿no? Pero ese Gateway se necesita para que la información esté actualizada, principalmente. A ver, aquí hay un par de preguntas más. Teniendo en consideración el tamaño de la base de datos, 160 gigas, ¿la carga de información es demasiado o existe algún proceso independiente? ¿Y qué características debe tener la PC? Habría que ver la información. 160 gigas es bastante información. Te comento, yo por ejemplo ya he accedido data de 5 años que teníamos un servidor, bueno, no recuerdo las características, pero era mucha información. Estamos hablando, eh, habría que cuantificar, era un SAP de 5 años, ¿no? Acá lo interesante es tratar de no sobrecargar el proceso. Es decir, si yo tengo 5 años de data de SAP, yo puedo hacer un proceso que cargue los primeros 4 años que sé que no se va a mover. Ya tengo esa data, digamos, alocada en el Power BI y solamente recurro a la información que se va actualizando del último año o del último mes. ¿Se puede hacer ese ejercicio? Se puede hacer ejercicio justamente para no congestionar el servidor. Sí, y es lo correcto, porque si no, la actualización de esa información puede tomar 10, 15 minutos y uno no espera eso. Uno debe estar en el de 5 minutos, 1 minuto, que es lo que debería poder actualizarse cada reporte, ¿no? Y dependiendo un poco de la envergadura, habría que cortar, me refiero solamente a actualizar la información más fresca y actualizable y la información del pasado tenerla ya como una foto dentro del Power BI. Si tengo mi servidor SAP HANA físico local, ¿necesito publicar servicios o migrar al cloud? O sea, asegurar la seguridad. Sí, el SAP HANA donde esté, a través de vistas, este gateway que se mencionó es el que va a acceder a la información y va a mandarlo al cloud de Microsoft. ¿Por eso está seguro? Sí. Todas estas dos primeras partes están dentro de tu organización y la tercera parte está fuera de tu organización. Pero esta parte, esta conectividad que es la seguridad que tú mencionas, está garantizado por Microsoft. Importante mencionar, tenemos muchas preguntas de índole técnico y Lucho las sabe responder muy bien porque su background académico, digamos, el tuyo, ¿verdad, Lucho? Es sistemas, ¿verdad? Sí, y Entonces, bueno, en la experiencia que tuve, claro, yo hice todos los roles, ¿no? Yo era el usuario, yo era el que desarrolló y el que lo implementó. Hice un poco todo, ¿no? tal cual, tal cual. Entonces, tratando ya de pasar al plano de acción, de acciones, siguientes pasos o acciones próximas.
para quienes estén interesados en implementar una solución de este tamaño, ¿no? De esta envergadura, ya para dar el siguiente paso en cuanto a analítica, teniendo ya SAP implementado. Un punto muy importante que quiero recalcar es justamente el valor que que les podemos dar con la experiencia y conocimientos de Lucho. O sea, un consultor convencional lo que hace es, conoce mucho de la herramienta, pero no conoce de procesos de negocio. Entonces va a tomar el pedido que le pidan. La propuesta de valor que tenemos con Lucho como consultor es justamente la experiencia en cuanto a procesos de negocio, tanto para lo que tiene que ver con la parte comercial, que es lo que hemos presentado hoy, pero también con respecto a la parte logística y a la parte financiera. Si no me equivoco, Lucho, creo que tú tienes un background académico también en la parte de finanzas. Sí, correcto, ¿no? Sí, la parte de finanzas, mi experiencia, yo creé todo el área. Sobre ello, bueno, soy también profesor del PAD de Piura de finanzas y sobre ello tengo mucha experiencia de cómo se debería ordenar el área y por lo tanto cómo explotar la información que se necesita para ello, ¿no? Excelente. Entonces, bueno, eso realmente puede aportar un valor adicional porque, digamos, conoces la parte de todos los procesos de negocio, pero también la herramienta. Entonces, es el punto de equilibrio perfecto para poder tener realmente una implementación de analítica, digamos, lo más potente posible, ¿no? Y con respecto a toda la extracción de datos, para que, digamos, que los reportes sean confiables y que muestren data íntegra, eso lo podemos trabajar con nosotros o si tienen un área de sistemas que tiene los conocimientos, también se puede trabajar directamente por ese lado, ¿no? Entonces, eso es un poquito para los que quieran dar el siguiente paso, se contactan con el equipo de marketing o con el ejecutivo de base instalada, con el Key Account Manager y los ayudamos por ese lado, ¿no? Y para, digamos, volver a mencionar el proceso, hay que hacer primero un diagnóstico, importante diagnóstico para entender la situación actual de la empresa y hacia dónde quiere apuntar. Y a partir de ahí ya viene toda la consultoría. Y después ya viene toda la ejecución, ¿no? Pero el diagnóstico es importante. Sí, correcto. Dos temas. Uno, que le da la última pregunta. ¿Creaste más vistas? ¿Usaste vistas para Teresa? Creé más vistas. Y algo desde el punto de vista de usuario, entiendo probablemente haya varias personas que tienen este corte TI como rol dentro de la empresa. El valor que le dan al usuario cuando ven la información de una forma frecuente es increíble. Le digo yo, desde el lado finanzas, del lado comercial, el día que puedes ver la información constantemente, accionas varias cosas como decisor de negocio, ¿no? Ejemplo, en el lado comercial, el poder reaccionar rápidamente. En el lado financiero, indudable mil cosas que tienen que ver con la rentabilidad del negocio. Entonces, el momento en que hoy, si probablemente tengas un reporte que imprimes o un reporte que visualizas en un Excel o una web y que no lo usas frecuentemente, el día que solamente esa información lo puedas ver de una forma muy recurrente como es tu celular, créeme que ahí cambia mucho el poder de decisión de la empresa y de ese rol como en particular. Entonces, lo digo desde el punto de vista como usuario que consumía la información. Sería bueno siempre, en el caso que la empresa no tenga ningún proyecto de Power BI, se den ese pinino inicial de poder brindar de una forma rápida alguna información y puedan ver la reacción que se pueda tener y después esa reacción va a llevar a un tema económico probablemente que va a generar que se puedan hacer muchas más otras cosas y que mucha más gente pueda ver la información que para que pueda tomar decisiones, ¿no? Eso es desde mi experiencia como usuario de la información. Buenísimo. Y Lucho, ¿y cuáles crees que son los principales inconvenientes o barreras que pueden haber en una organización para dar este paso? Barreras, podría ser una de la información, pero si uno tiene un RP que medianamente centraliza el 80 o 90% de tus procesos, diría que el 80 o 90% de las cosas las debes tener agrupadas. Otro diría que es el tema de procedimientos probablemente, es decir, que los procesos o macroprocesos de cada organización no estén muy bien escritas y que se esté yendo información por esos lados. A ver, me pongo en el zapato de una comercial donde tienes este proceso que es el que le llaman el, el order to cash y el push and to pay, por ejemplo, que son los dos grandes macroprocesos
que se está usando el SAP, pero partes de ellos se estén saltando, ¿no? Estoy cotizando por fuera, o cosas por el estilo, donde ya no tengo la información y no la puedo visualizar. Diría que son malas prácticas de algunas organizaciones donde no utilizan la información para poder actualizarla después. Luego de ello, te diría que por ahí estarían los principales obstáculos. Lo otro también sería la actualización de la información. Hay empresas que yo sé que lo tienen todo, digamos, actualizado y otras que la tienen desfasadas, y al tenerlas desfasadas, obviamente lo que visualizas es el pasado netamente. También por ahí podría haber otro obstáculo de la información. Acá, como experiencia personal, tenemos una organización que tenía la información muy actualizada y que podíamos tomar decisiones en caliente con esa información. Entonces, son pasos de madurez de empresas, ¿no? Entonces, conociendo cada organización, yo les puedo dar algunas ayudas de cómo, qué paso de madurez deberían de dar y por lo tanto qué información deberían explotar en esas etapas, ¿no? Bueno, agradecerles a todos por el tiempo, estas 25 personas que han podido ver, y nada, y cualquier contacto a través de Aventura vemos las opciones, y encantado de brindarle un tiempo y tratar de entender la problemática del negocio y cómo poder esta herramienta ayudarles en su día a día, ¿no? A ti, Lucho, gracias por el tiempo, gracias por haber preparado esta presentación bastante buena y quedamos atentos a cualquier contacto para dar el siguiente paso. Fuerte abrazo para todos. Que tengan buen día.